Bienvenidos a esta clase de carpintería en melamina donde vamos a aprender a sacar un listado de piezas de cualquier proyecto que tenemos en mente realizar. ¿Cuál es el proceso? Vamos a buscar una imagen en Pinterest o en Google de algún proyecto que queremos realizar y les voy a enseñar cómo sacar ese listado de piezas para que ustedes lo puedan desarrollar. Antes de empezar, quiero contarles que hay unos conceptos que debemos tener en cuenta sobre qué es la carpintería en melamina, qué son los tableros y cómo debemos trabajar con este material. Así que vamos a dar inicio a esta clase de qué es la carpintería en melamina. La carpintería en melamina se especializa en la fabricación de muebles y estructuras utilizando como material principal los paneles de melamina o los paneles laminados. Estas piezas de madera están compuestas por pequeñas partículas de madera, es madera triturada, y esa madera se ha encolado, se ha creado un panel, una pieza de madera que tiene unas dimensiones y un calibre, y esa pieza se ha recubierto con una película de melamina. La película de melamina puede tener texturas amaderadas, puede tener colores planos o puede tener algunos colores con alto brillo. Hay diferentes texturas en el mercado, ustedes van a encontrar gran variedad. Existen tableros de partículas, que son esas piecitas de madera que se notan, y existen otros tableros que son tableros de MDF. Los dos son madera, solo que el de MDF, las partículas son mucho más pequeñas, que parecen al final como un cartón prensado. Cualquiera de las dos nos puede servir para construir muebles en melamina, sea tableros de partículas o sean tableros de MDF. En cuanto a los formatos de los tableros, en el mercado y según el fabricante, existen distintos formatos, se refiere a las dimensiones que tienen los tableros. En el mercado vamos a encontrar el tablero más largo de 2,44 o 2.440 milímetros, 244 centímetros, y de ancho, el más angosto es de 1,22 o 1.220 milímetros, y el más ancho es de 215 centímetros o 2.150 milímetros. Empieza 1,22, 1,52, 1,83, me refiero al ancho de cada tablero, y 2,15, todos por 2,44. Ese es el formato o las dimensiones que tienen esos tableros. Y el grosor de los tableros inicia en 3 milímetros, el más delgadito, y terminamos con el más grueso, el que tiene mayor calibre, de 36 milímetros. ¿Dónde se utilizan los de 3 y 6 milímetros, que son los más delgaditos? Fondos de cajones o gavetas, fondos de muebles, o sea, la parte trasera de los muebles, y también lo utilizamos en puertas entamboradas, repisas. Ese tipo de muebles se utiliza los más delgados. Ahora vienen los de 9 y los de 12 milímetros, me refiero al calibre. Los de 9 y los de 12 se utilizan en revestimientos de paredes, digamos que queremos darle un revestimiento a una pared, y para no utilizar tableros tan gruesos, vamos a utilizar tableros de 9 y de 12, y también para los cielos o los techos de los espacios. Tenemos también tableros de 15 y de 18, que son los que más se utilizan para hacer muebles y estructuras, cocinas, muebles, escritorios, bueno, todo ese tipo de mobiliario, en 15 y 18 milímetros. Los de 15 milímetros se utilizan, por ejemplo, en mi país, que es Colombia, se utilizan 15 milímetros. Hay algunos países donde el de 15 no es tan común, sino que es el de 18. Entonces me gustaría saber, en tu país, qué calibre de tablero se utiliza. Sé que en México, Perú, Ecuador, se utiliza mucho el tablero de 18 milímetros, no se utiliza tanto el de 15, entonces me gustaría saber para que por favor me lo dejen en los comentarios. Y por último tenemos los tableros de 25 y de 36 milímetros, se utilizan para superficies de escritorios, para mesas, para hacer puertas corredizas, puertas de paso, se utilizan esos calibres.
No todos estos calibres se consiguen tan fácil. Recuerden que eso depende del país donde ustedes estén ubicados y dependiendo de los fabricantes o los proveedores que existan. El proceso de trabajar con paneles laminados o el proceso de la carpintería en melamina como tal empieza con diseñar el objeto o el producto o el mueble que queremos construir. Hay que pasar por unos pasos de diseño, tener en cuenta el estilo del mueble, los colores que vamos a manejar, qué tipo de objetos digamos, se van a almacenar en el objeto, hay que tener en cuenta dimensiones, bueno, hay que tener en cuenta información sobre el diseño. Después del diseño sigue el despiece, eso es lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy, a sacar un listado de piezas. Se refiere a definir cuáles son todas sus piezas, cuáles son los herrajes que se necesita para poder configurar ese mueble. Esa sería la segunda parte. La tercera parte es comprar el material, es cortar ese material donde un proveedor que venda ese tipo de tableros o con las especificaciones que nosotros queremos, que tiene que ver cuántas piezas vamos a utilizar en el proyecto, cuál van a ser sus tapacantos, es esa cinta que se le pone al tablero de sus lados, digamos en cada pieza se le pone tapacanto en algunos lados, digamos que no en todos siempre. Y después de tener esas piezas sigue lo que es el ensamblaje, es el armado del mueble, es ya la configuración, es empezar a unir piezas, empezar a montar puertas, empezar a montar gavetas, o sea, es la configuración total de lo que planificamos antes. Y la parte final siempre va a ser el acabado y el detalle, ¿no? Ese ajuste de una puerta, el asegurarme de que todas las piezas estén en su lugar, en que si podemos corregir algún detalle lo vamos a corregir. Esa es la última fase del proyecto y la carpintería en melamina es muy popular en este momento porque es muy funcional a la hora digamos, de construir muebles, digamos que es algo muy rápido de manejar, es muy entendible, no se requiere muchísima experiencia, es accesible, digamos que no es tan costosa como las otras carpinterías, sus herramientas, digamos que su forma de trabajar es muchísimo más fácil. Entonces en este momento se está utilizando casi todos los muebles de nuestro entorno este tipo de materiales que son los tableros laminados. Vamos a hablar sobre los tipos de uniones. Para poder configurar un mueble de carpintería debemos tener en cuenta tres tipos de uniones que son los que existen a la hora de diseñar un mueble. Existe la unión en L, que es como se forman dos piezas formando una L en cualquier posición. Simplemente forman una L. Ahora existe otra unión que se llama unión en T, formando una T, no importa la posición del modelo, simplemente se forma una T. Y hay otro sistema de unión que es el unión cara con cara. Cuando yo me refiero a sistemas de unión o a tipos de unión, me refiero es cómo las piezas forman esa posición de T en L y cara con cara en el espacio. No estamos hablando de si vamos a utilizar un tornillo, si vamos a utilizar un pegamento o si vamos a utilizar algún sistema de anclaje para unir las dos piezas. Es simplemente cómo se están posicionando en el espacio. Entonces vamos a tener en cuenta siempre esos tres sistemas de unión para poder sacar nuestro listado de piezas de un mueble que vamos a desarrollar en un rato. Entonces, unión en L, unión en T y unión cara con cara. Para sacar el listado de piezas de un mueble, debemos tener en cuenta un formato donde vamos a llevar todas esas medidas para poder comprar ese material. Entonces yo les voy a mostrar el formato que se utiliza a la hora de comprar donde un proveedor mi listado de piezas. Recuerden que nosotros como creadores de muebles y la esencia de la carpintería en melamina no es cortar un tablero, no es ir y comprar un tablero que tiene 215 por 244 y llevarlo a mi taller y empezarlo a cortar. Esa no es la esencia de este tipo de carpinterías. Digamos que la esencia radica en que yo saque un listado de piezas y se las lleve
a un proveedor y el proveedor simplemente me las entregue y yo simplemente con unos tornillos y un taladro, digamos herramientas muy básicas, pueda armar y configurar ese mueble. Quiere decir que el truco de este tipo de carpintería está más en la planeación que en el armado del mueble. El armado del mueble simplemente es una técnica que vamos a desarrollar y que vamos a practicar, o sea, cómo meter un tornillo, cómo colocar una bisagra, cómo colocar un riel. Digamos que esas son las técnicas que se aprenden. Lo importante aquí es saber el listado de piezas. Entonces les voy a mostrar esta tabla y les voy a mostrar cómo funciona hacer un listado de piezas o cómo sacar un despiece. Entonces tenemos una tabla y la tabla es ese formato donde yo voy a colocar puros datos y voy a imprimir luego esta tabla en una hoja de papel y me voy a ir donde mi proveedor a comprar el material. Entonces, cantidad, donde dice cantidad, se refiere a la cantidad de piezas que se van a repetir en mi proyecto o en mi mueble. Esto hay unas piezas que siempre se van a repetir, que tienen el mismo nombre. Largo se refiere al largo de la pieza. O sea, las piezas que componen mi mueble tienen largo y ancho. O sea, una pieza tiene largo y ancho. Entonces, ¿cuánto mide de largo la pieza y cuánto mide de ancho la pieza? El calibre que vamos a utilizar o para hacer este ejercicio es un calibre de 15 milímetros. Recuerde lo que hablábamos ahorita sobre los tableros tienen unos calibres y vamos a trabajar en este ejercicio que estamos haciendo a continuación de 15 milímetros. Entonces, largo se refiere al largo de la pieza y hay una característica que el largo de la pieza en esta tabla se refiere al sentido de la veta que tiene la madera. Si nosotros vamos a utilizar un material laminado o un tablero laminado que tiene veta o tiene, digamos, esa fibra de la madera que tiene una dirección clara, entonces la dirección de la veta o esa textura visual que tiene la madera siempre va a aparecer donde dice largo. Entonces, si yo coloco una medida, por ejemplo, de 500, en este caso dice largo 500 por 400, quiere decir que esta pieza amarilla, el sentido de la veta, va en la medida de 500. O sea, va por este punto, ese es el sentido de la veta. Entonces, largo, sentido de la veta, de la pieza, ancho, la veta atravesada. Mire que acá hay unas líneas, unas 3 líneas, que me están mostrando que en la parte del largo va a ser siempre el sentido de la veta. Ancho, la veta atravesada. Ahora, descripción, en esta, digamos que en este tablerito, en este formato, aparece una descripción. La descripción es importante porque debemos nombrar la pieza, debemos colocarle un nombre a la pieza para saber de qué parte es esa pieza, de dónde es la pieza, y a la hora de armar el mueble yo debo saber cómo se llama esa pieza o en qué posición va. Entonces es bueno describir la pieza. En algunos casos te imprimen una etiqueta y esa etiqueta se la vas a colocar a tu pieza. Giro se refiere a la optimización del tablero. El tablero tiene una medida y lo que va a pasar es que cuando nosotros vamos a cortar el material, ellos tienen que ingresar todas estas medidas en un software, en un optimizador de corte que ellos tienen allá, y cuando nosotros presionamos giro, lo que va a pasar es que la pieza se va a acomodar de la mejor manera en el tablero de ellos, no va a importar el sentido de la veta y va a optimizar mejor el tablero. Digamos que nos va a beneficiar a nosotros más de que digamos nos rinda en ese tablero y que ingrese la mayor cantidad de piezas. Ahora viene largo 1 y largo 2. Largo 1 ya sabemos, una pieza tiene 2 largos y 2 anchos. Entonces en el largo 1 tenemos, por ejemplo, aquí 500. Tiene largo 1, o sea, tiene un largo de 500 y un largo 2 de 500. Y tiene un ancho de 400 y un segundo ancho de 400. Entonces, esto se refiere a los tapacantos. Las piezas hay que colocarles unos tapacantos, los tapacantos que son visibles. Entonces vamos a mirar en este ejemplo la superficie, o sea, esta pieza que se llama superficie está aquí representada.
Dice que el sentido de la veta está a lo largo, o sea que 50 es por este lado y 40 es el ancho, ¿cierto? Y dice que el tapacanto tiene en un lado largo, o sea que dice que en L1 tiene un tapacanto y en un ancho y en un segundo ancho también tiene tapacanto, o sea que está formando un tapacanto en U. Esto simplemente es una tabla a la cual yo le doy, le puedo colocar el 1, le puedo colocar una X, o le puedo colocar cualquier símbolo que represente que ese lado de la pieza lleva tapacanto. Entonces, en este ejemplo aparece cómo hemos sacado el despiece de este mueble. Aquí tenemos tres dimensiones. Esas tres dimensiones son las dimensiones que tiene el mueble como tal. Tiene ancho, tiene altura y tiene profundidad. Recuerde que para poder hacer cualquier proyecto o para poder construir un mueble debemos tener en cuenta las tres dimensiones. Entonces aquí aparece alto, ancho y profundidad. Entonces tenemos que tener en cuenta el calibre, ya sabemos que estamos trabajando con 15 milímetros. Entonces empecemos con la superficie. Mira aquí la superficie, dice que tiene una sola pieza, de hecho le hemos puesto el color amarillo y dice que una pieza de 500 por 400, ¿listo? Y que la pieza se llama superficie. Hemos definido que no gira porque debemos cuidar su sentido de la veta, esa textura que va a tener el material, y le hemos puesto tapacanto en U, que es lo que se ve en este momento. Ahora dice que dos piezas, que son dos laterales, y que cada una tiene 470 por 400, mire, 470 por 400, son estas dos piezas que podemos ver acá. ¿Y por qué definimos 470? Porque debemos restarle la superficie y la base, o sea, la superficie y la base. Y como ya sabemos que estamos trabajando con laminados de 15 milímetros, entonces simplemente si le restamos a 500 a la altura que tiene el cubo, entonces le vamos a restar 15 de la superficie y 15 de la base, y eso nos va a generar una medida de 47. Y la profundidad ya sabemos que va a ser de 40. Entonces hemos definido que son dos laterales, ¿listo? Y el tapacanto solamente va a estar al frente. Mire, aquí podemos ver el tapacanto solo en la parte frontal del mueble. Y vamos a seguir con el fondo. El fondo es una pieza, la pieza gris, esa pieza que va en la parte trasera del mueble. En este caso estamos trabajando con un fondo de 15 milímetros también, no es un fondo delgado, digamos que es un fondo grueso. ¿Y por qué lo hago grueso? Porque me parece que los fondos para muebles pequeños o esos muebles que vamos a colgar en las paredes o los vamos a llevar así a anclar en una pared, me parece que el fondo de 15 nos va a funcionar bien. Se puede trabajar con fondo de 3, se puede ranurar, pero digamos que en este ejercicio vamos a trabajar con fondo de 15 milímetros también. Entonces el fondo de 15 milímetros simplemente voy a tener en cuenta los laterales del mueble, digamos los laterales, la superficie y la base, y simplemente voy a restar los 15 de la superficie, los 15 de la base, los 15 de un lateral y los 15 del otro lateral, y eso me va a generar la medida teniendo en cuenta las dimensiones del cubo. Entonces el fondo va a tener 47 por 47, porque la altura del cubo es de 50 y el ancho del cubo también es de 50. Entonces si resto los 15 por cada lado me va a dar 47. Entonces ya tenemos también el fondo no tiene tapacantos porque recuerden que lo están abrazando la superficie, los laterales y la base. Ahora vamos a la base es la misma superficie, son iguales. ¿Y por qué no le hemos puesto, digamos, dos piezas, digamos, en vez de una superficie, sino dos? Simplemente es como para diferenciar que superficie es superficie y base es base a la hora de armar el mueble. Simplemente es para tener una referencia de armado. Así sean iguales, pero si yo ya sé que tengo los nombres, entonces me puedo, digamos, mover mucho más fácil a la hora de configurar el mueble. Y hay un entrepaño, en este caso hay un entrepaño, y dice que el entrepaño tiene
es un solo entrepaño de 47. 47 dice que es el largo del entrepaño, 47. ¿Y por qué 47? Porque le hemos descontado a los lados 15 y 15. Le hemos descontado 15 y 15. Y nos va a dar el largo de 47 y la profundidad del entrepaño la tenemos de 35.5. He descontado el fondo que tiene el mueble tiene un fondo de 15 milímetros, he descontado ese fondo y el entrepaño simplemente le he descontado también un poco hacia adelante para que no quede preciso en el borde y hemos llegado a una medida de 355 y el tapacanto solo va a estar en un lado largo del entrepaño. Entonces, ese concepto de despiece, muchachos, hay que tenerlo presente, hay que tener en cuenta las dimensiones del tablero, hay que tener en cuenta el sentido de la veta, que recuerden que siempre en esta tabla va a estar en la primer casilla donde dice largo, ese es el sentido de la veta, y que para yo poder sacar este listado de piezas es importante tener el cubo o esas dimensiones de mi mueble. Listo, voy a empezar con ese cubo que tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad, y con ese cubo voy a empezar a sacar ese listado de piezas. Vamos a empezar con el despiece de esta pequeña biblioteca. Entonces vamos a tener en cuenta unos conceptos. Hay que tener en cuenta los sistemas de uniones, lo que vimos ahorita en un rato, que es el sistema unión en L, sistema unión en T y el sistema unión cara con cara, para que tengamos ese concepto presente. Hay que tener en cuenta con qué tablero vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con melamina o con un tablero laminado de 15 milímetros. Y vamos a crear el formato, que es la cantidad, largo, ancho, descripción. En este caso omití el giro, digamos que no es necesario el giro. Y largo 1, largo 2, ancho 1 y ancho 2. Ya tenemos, digamos, todos los conceptos claros y los puntos clave para empezar a sacar nuestro listado de piezas. Entonces, ¿qué recomiendo yo primero para empezar? Vamos a definir qué piezas tiene este mueble. Entonces vamos a empezarlas a nombrar donde dice descripción. Entonces vamos a empezar con laterales, lateral, lateral, lateral. Listo. Lateral tiene, no importa la cantidad de laterales, pero son 2 en este momento. Ahorita miramos a ver. Tenemos una superficie, entonces colocamos aquí superficie, superficie. Tenemos el fondo también, fondo. Tenemos la base, tenemos el zócalo es esa pieza que está abajo en el mueble, zócalo, y tenemos los entrepaños. Entonces, entrepaño, vamos a colocar entrepaño. Ya identificamos todas las piezas que tiene el mueble y ya sabemos que vamos a trabajar con melamina de 15 milímetros. Entonces vamos a empezar. Laterales, 2 laterales. Entonces escribimos aquí cantidad, 2 laterales. Esto se repiten 2 laterales en el mueble. Largo, ¿cuánto miden los laterales? Entonces aquí dice que desde donde inicia el mueble hasta donde termina el mueble, esa es la medida de los laterales, que decir que tiene la altura total del mueble. Entonces vamos a colocar la misma medida, 1060 milímetros. Recuerden que para hacer un despiece o sacar un listado de piezas, es importante trabajar aquí con milímetros. No podemos trabajar con centímetros, solo milímetros. ¿Por qué? Porque los tableros vienen en calibres de milímetros, entonces para que tengamos en cuenta, digamos, ese concepto. Sentido de la veta, miren que aquí lo podemos ver, el sentido de la veta. Y entonces vamos a colocar el ancho, que es 300. Esto 300 de ancho. Ya tenemos los 2 laterales. Ahora vamos con el tapacanto. Tapacanto dice que tiene un lado largo. Vamos a colocar aquí un 1 en un lado largo y en 2 lados cortos, que es que en la parte
digamos, de un lado corto del lateral y en el otro lado corto para que, digamos, que la humedad no me vaya a dañar el mueble. Entonces vamos a colocarle en un lado ancho y en un lado ancho también, en los dos lados anchos de la pieza. Ahora, ya tenemos laterales. Ahora sigue superficie, es una superficie, y de largo tiene, primero vamos a definir el largo, sentido de la veta, ya sabemos por dónde va la veta. Entonces, si el mueble tiene de ancho total 400, entonces vamos a 400, ahí utilizamos la calculadora, menos 15 milímetros de un lateral y 15 milímetros del otro lateral, eso me va a dar 37, 370 milímetros de largo, ¿listo? Por la profundidad de la pieza es de 300 milímetros. Ya tenemos la superficie y le vamos a colocar el tapacanto. En este caso solamente la vamos a colocar en un lado largo. En la parte trasera no le vamos a colocar, no hay ningún problema, solo en el piso. Entonces ya tenemos la superficie. Ahora vamos a seguir con el fondo. ¿Cuántos fondos hay? Hay un solo fondo. Un fondo. Vamos a tener en cuenta que el fondo, hay una regla, ¿no?, que teníamos definida, que el fondo va por dentro de los laterales, la superficie. ¿Listo? O sea, como que el fondo se deja abrazar de los laterales y la superficie. El fondo nunca queda por fuera. El fondo queda por dentro para que nos permita escuadrar también el mueble y que el mueble también le dé cierta estructura. Entonces, este fondo lo vamos a hacer con 15 milímetros también y vamos a restarle los laterales y lo que tiene la superficie. Entonces, en este caso, vamos por el largo, le vamos a restar solamente la superficie porque el fondo va a llegar hasta el piso. Entonces, la superficie tiene 15 milímetros, entonces vamos a tomar la calculadora y 1060 menos 15 milímetros y eso nos va a generar un resultado de 1045 milímetros. Entonces, 1045 milímetros de largo por la profundidad o el ancho del fondo es, vamos a tener en cuenta el ancho total del mueble menos 15 y 15, eso nos va a dar 37. Entonces 37 centímetros de ancho o 370 milímetros. Tapacantos, en la parte baja del fondo le vamos a colocar el tapacanto, la vamos a colocar en un lado ancho, ¿listo? En un lado ancho de la parte baja del fondo, para que la humedad del piso, el trapero, algo así, no lo vaya a deteriorar. Ya tenemos laterales, superficie y fondo. Ahora vamos a seguir con la base. Entonces, ¿la base cuánto tiene? Tenemos en cuenta que el ancho total del mueble es de 400 menos 15 de este lado y 15 de este lado. Entonces vamos a colocar una base de 37, le resté 15 a cada lado porque tiene 40 y la profundidad dice que la profundidad total del mueble es de 300, pero voy a tener en cuenta el fondo que está pasando por esa parte y le voy a restar los 15 del fondo. Entonces 370 menos 15 milímetros me va a dar 355. Entonces aquí tenemos 355 centímetros, perdón, 355 milímetros. ¿Listo? Recuerde que estamos trabajando en milímetros, eso es lo que tiene la base. Y el tapacanto va a estar en 37. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá un 1 en 37. Eso significa que por ese lado va a llevar tapacanto. Ya tenemos 4 piezas, ya estamos terminando. Vamos a ir por el zócalo. El zócalo es un zócalo nomás, un solo zócalo. Y dice que el largo de ese zócalo hay que restarle los dos laterales. Entonces dice que son 37. Y la altura de ese zócalo, vamos a definir que tiene 70 milímetros. 70 milímetros. Y le vamos a colocar un tapacanto en la parte de abajo. Y eso para que no lo vaya a dañar la humedad, vamos a colocarle un tapacanto. Y nos queda faltando una pieza o dos piezas que son los entrepaños, cantidad 2 entrepaños. Y esos entrepaños tienen la misma medida que la base.
Entonces la base dice que tiene 37 o 370 por 355. Y los entrepaños tenemos el tapacanto en un lado largo. Entonces, muchachos, ya tenemos claro el listado de piezas, la cantidad que necesitamos, el largo de cada una, el ancho de cada una, cómo se llama cada pieza en este mueble y dónde van sus tapacantos. Entonces, este formato es el que yo debo llevarle a un proveedor, a un sitio donde vendan tableros laminados. Muchas gracias por estar en esta clase de cómo sacar un listado de piezas. Para mí fue un gusto mostrarte una forma de configurar un mueble o de sacar un listado de piezas para nosotros poderlo crear a futuro. Me gustaría saber qué piensas de este tema, me gustaría saber en los comentarios si tienes alguna sugerencia de qué otros temas quisieras aprender sobre carpintería en melamina. Muchas gracias y espero verte pronto. Hasta luego.